El 29 de febrero de 2024, el gobierno de Canadá decidió imponer una visa a todos los ciudadanos mexicanos que quisieran visitar Canadá. Sí, porque físicamente lo puede hacer cualquiera, sí, pero el número de gente que puedes traer a trabajar también está en función del tamaño de tu empresa. Y Todos sabemos que viajar dentro de Canadá es muy caro, pero hay una aerolínea que acaba de abrir. amigos, esta es la herramienta que van a usar para limpiar su coche. ¿Quién está detrás de este canal tan popular en todo México y Latinoamérica? ¿Quién es Jared? Jared en Canadá. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Jared. Mi nombre es Ana. Y hoy les contaré cómo conocer a mi esposa y terminamos viviendo en Canadá. Y hoy descubriremos por qué Jared se ha ganado la confianza de más de 95,000 mexicanos y latinoamericanos. Bienvenidos nuevamente a Dante Speak y el día de hoy tenemos un invitado súper interesante. Es una de las personalidades más famosas aquí en Ottawa y en todo Canadá y es nada más y nada menos que Jared Aguilar, mejor conocido para todos como Jared en Canadá. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Dante, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar en tu canal. Va a ser una conversación muy interesante. Muy interesante, la verdad estoy muy emocionado. Jared nos dio esta oportunidad de venir. Estamos en su casa, muy bonita su casa, que si todos quieren ver cómo llegó hasta este punto, todos pueden ir a su canal que está aquí abajo y ahí van a aprender todo sobre él. Pero bueno, vamos a comenzar con algunos temas muy interesantes. Jared, la verdad es que, como te comentaba hace unos minutos, tengo poco tiempo que comencé con este canal, pero quiero enfocarme en todas aquellas personas que quieren encontrar inspiración para lograr cosas en su vida. Y creo que muchas de las inspiraciones más grandes que podemos encontrar es en aquellas personas que están en el extranjero y que han vencido muchos retos. Y bueno, creo que tú eres una de las personas que han sobresalido y has marcado una línea, un camino y muchas personas te siguen. Jared, tú tienes tu canal, Jared en Canadá. Así es, mi canal de YouTube. ¿Cómo surgió esto? Pues fíjate que en la pandemia, bueno, antes de la pandemia yo siempre pensaba, quiero hacer videos sobre Canadá, sobre mi vida, cómo vive un latino en Canadá, ¿no? Porque mucha gente me preguntaba, familiares, amigos, mucha gente me preguntaba, ¿no? Y durante la pandemia, ves que había mucho tiempo libre, ¿no? Sí. Y un día le dije a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Me gustaría hacer un canal de YouTube, vamos a hacer un video. Probamos con un video y a ver qué pasa. Vale, vamos a darle. Y pues sí, empezamos a hacer, hicimos el video y nos gustó que pues estábamos ahí juntos haciendo el video, nos divertimos y pues ahí le seguimos. O sea, el primer video a lo mejor no fue muy, digamos, popular, pero nos gustó hacer videos y continuamos. Bueno, en mi caso, a mí me encantó hacer videos y que no, pues aquí soy. Aquí le voy a seguir. Jared, hay unos temas muy interesantes que quiero comentar el día de hoy. Tienes hasta el día de hoy, hasta esta mañana que revisé, 95,000 suscriptores en YouTube. Estuve analizando algunos canales de los latinos, especialmente mexicanos, que están aquí en Canadá, con la mayor cantidad de suscriptores. Encontré, si no me equivoco, que tú eres el tercero con más suscriptores. El mexicano en Canadá con más suscriptores y en 4 años. Pues sí, pues me ha gustado, le he echado un poquito de ganas y pues aquí estamos. Eso es un ejemplo, especialmente para todos los que nos están viendo que están pensando en abrir un canal de YouTube. Yo creo que el día de hoy van a aprender muchísimas cosas. Yo mismo voy a aprender muchísimas cosas de Jared, porque él ha sabido hacer las cosas, empezar desde cero, y no solamente en su canal de YouTube, sino también, como sabemos, en su empresa de construcción ha logrado avanzar muchísimas cosas. Hay dos cosas dos videos que quiero resaltar. Como que te comentaba hace rato, me di a la tarea de ver un poquito tus videos y tratar de aprender lo más posible. Y vi los primeros videos y vi los últimos videos. Tu primer video, ya nos comentaste ahorita, dijeron, bueno, era una idea que tú tenías con tu esposa, ¿verdad? De comenzar a hacer videos. Vi el video y estaba muy, muy bien hecho. Muy bien hecho. Es uno de tus videos que tiene obviamente la mayor cantidad de vistas, ¿no? ¿En qué momento tú dijiste, sabes qué, voy a meterle constancia a YouTube? ¿En qué momento fue algo decisivo en tu vida?
Mira, esa es una muy buena pregunta. Y es que en Canadá, a diferencia de Latinoamérica, pues aquí la vida social es un poquito más, es un poquito más difícil tener amigos en Canadá, como siempre se ha dicho en los videos. Y yo me acuerdo que no tenía como que muchas actividades en las cuales yo pudiera disfrutar mi tiempo y digamos que tiempo para mí, pues, o sea, Ujú. yo en México era muy amiguero y siempre estaba con amigos y bailando y todo. Y aquí no tenía eso, entonces dije, no, pues tengo que encontrar un hobby que me guste mucho y que a la misma vez aprenda, ¿no? Ujú. Y dije, bueno, se me prendió el foco, digo, no, pues hacer videos. Y hice mi primer video, me encantó. Estaba exponiendo cómo era Canadá, cómo era para un latino vivir en Canadá. Estaba respondiendo preguntas de la gente que me preguntaba. Y dije, no, pues esto es lo mío. A mí me gusta hacer videos. Oye, Jared, pero algo que me da también curiosidad es que nosotros, especialmente los que te seguimos y vemos tu canal, hemos aprendido muchísimo de ti, de tu historia, desde que llegaste a Canadá. En tu primer video explicas un poquito de lo que hacías antes de venir a Canadá, pero no estoy seguro si he encontrado más información de quién era Jared antes de ser Jared en Canadá. Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, yo soy originario de Hidalgo, del estado de Hidalgo, en México. Pero justamente antes de venir a Canadá yo estaba trabajando en la Ciudad de México. De hecho, ahí estudié en el Politécnico Nacional. Ujú, Y ahí empecé a trabajar. Me gradué como ingeniero civil ujú, y estaba trabajando para el proyecto del aeropuerto de Texcoco, ujú, para muchos proyectos. ujú, Entonces yo cuando llegué a Canadá, pues digamos que llegué con una ingeniería en ujú. México, ¿no? De ingeniería civil. Sí. Así es. Yo trabajaba en la construcción y siempre me he dedicado a la construcción. Entonces, tanto desde antes de venir aquí a Canadá, tú ya tenías esa base. Sí, ya tenía yo la base de construcción, ya le sabía más o menos, pero aquí ya ves que es un poquito diferente. Sí, sí. Entonces, pues sí, también decidí dedicarme a eso y hacer videos y dedicarme a la construcción también. Y yo tengo una pregunta en cuanto, bueno, vi tu primer video y explicaste cómo conociste a tu esposa, cómo llegaron al final a vivir juntos y cómo te Ujú. viniste a Canadá. Después vi que muchísimas personas te empezaron a preguntar y vi algunos comentarios, por ejemplo este que ven aquí, que estas personas te pedían y te decían, oye Jared, yo ya estaba buscando muchísimos canales en YouTube y nadie explicaba las cosas como tú las explicas. Tú te diste a resaltar en ese momento. Hasta ese momento había muchas personas que quizás sabían de muchísima información de Canadá, pero nadie que explicara el proceso migratorio como tú lo hiciste. ¿De dónde te nació esa idea de decir, sabes qué? Voy a empezar a explicar a la gente en la forma correcta de inmigrar a Canadá? Es que fíjate que yo, antes de hacer videos Ujú, sobre Canadá, yo veía videos de otros youtubers ujú, y yo me decía, oye, ¿por qué esta persona no dijo esto y esto y esto, no? Y decía, quizás si yo hiciera un video, ujú, explicaría estas, digamos que estas cuestiones que tengo yo, ujú. porque seguramente no soy el único que tiene las mismas dudas si no estuviera yo en Canadá. Cierto. Entonces, digamos que de ahí me decía, mira, este video está bien, pero le faltó decir esto y esto. Ujú, Entonces decía, mira, voy a hacer un video que digamos que con un tema similar, pero voy a decir lo que él no dijo, ¿no? ujú. O sea, digamos la parte mala y la parte también buena. Cierto. Entonces, así más o menos, yo decía, no, pues voy a hacer este video, pero voy a especificar lo que él no especificó. Entonces, así más o menos. Es muy interesante y más que nada, como te comentaba hace unos minutos también antes de que empezáramos aquí nuestra entrevista, yo me di cuenta que desde tu primer video tú ya sabías cómo cómo atrapar la atención de nosotros las personas que veíamos tus videos, Ujú. porque haces muchos cambios de toma y dices una sección de tu video y luego te cambias de lugar y dices la otra sección de tu video y dices otra y agregas imágenes de fondo. ¿Estudiaste en algún momento cómo hacer videos, cómo subir videos o simplemente lo tienes como nativo, sentido común? Pues no, fíjate que nada más veía videos y yo cuando empecé a hacer los míos, yo me imaginaba, ¿sabes qué? Cuando diga esto voy a poner la cámara aquí, cuando me mueva acá voy a poner la cámara acá. Y así, o sea, yo me divertía, para mí no era, digamos que como, tengo que hacer un video. Yo decía, no, me voy a divertir, voy a poner la cámara acá, voy a caminar, voy a hacer este gesto y así. O sea, como que todo salía, digamos, de mi imaginación, ¿no? Y también obviamente que veía bastantes videos en YouTube. Pero sí, a mí me gusta hacer videos, me gusta poner las cámaras y todo, rollo. Sí. Sí. Pues es lo que me di cuenta, que tú ya tenías estas bases, esta fundación de cosas muy básicas en YouTube que muchas personas que estamos comenzando en YouTube no nos damos cuenta y lo ignoramos, pero que son cosas básicas que hacen que las personas se queden viendo tu video. Mm,
muchas veces, en el caso de si ven mis primeros videos y pueden ir a verlos por curiosidad, simplemente estoy sentado hablando a una cámara y no me muevo para nada. Y creo que es una de las cosas que pude haber mejorado mucho y que aprendí en cuanto vi tu canal. Dije, ¿cómo es que Jared en su primer video ya sabía lo que tenía que hacer? Pues sí, como te digo, me lo imaginaba. A mí siempre me han gustado los videos dinámicos. O sea, cuando yo veo, de hecho, YouTubers, siempre veo los que están así, digamos, caminando y hablando, corriendo, o sea, haciendo actividades, digamos, que en el exterior, ¿no? Yo también veo podcast, pero más me gusta lo que, o sea, gente que está, digo, caminando, haciendo como blogging. Entonces dije, no, pues yo quiero hacer algo así. Y si voy a decir información sobre Canadá, sobre migración, la voy a decir, pero afuera. Y voy a estar haciendo otras cosas mientras estoy diciendo la información. Esa era parte del dinamismo que a mí me gusta, digamos, que expresar en mis videos. Otra cosa muy interesante que noté, Jared, al ver un poquito y estudiar un poco tu canal, es que muchas personas, incluso yo, tenemos una dificultad en encontrar un nicho. Y es algo que en YouTube sabemos que es muy importante para que el YouTube, el algoritmo y las personas se familiaricen con tu canal. ¿Tú tuviste algún tipo de dificultad en definir tu nicho? Decir, ¿sabes qué? Voy a hacer videos de explicarle a la gente cómo es la vida aquí en Canadá. ¿Lo sabías desde tu primer video o fuiste con el tiempo llegando a esa conclusión? Mira, yo basaba mis siguientes videos en las preguntas que me hacían la gente en los anteriores videos. Por ejemplo, cuando subí el primero, me empezaron a decir, oye, pero ¿cómo es esto? Y así. Por ejemplo, uno me decía, ¿cómo se trabaja en la construcción? Entonces dije, voy a hacer un video trabajando en la construcción, ¿no? Pero trabajando en la construcción. Entonces hice este video. Después preguntaban, oye, ¿cómo es ir al súper en Canadá, no? Pues voy a hacer un video yendo al súper en Canadá, ¿no? Y gastando tanto. Oye, ¿qué te alcanza con el salario mínimo en Canadá? Pues voy a hacer un video sobre eso. Entonces, siempre leía los comentarios, lo respondía y decía, esta es una buena idea. Y entonces de ahí sacaba yo mis temas y pues, todo lo que quería desarrollar en el video. Bastante interesante. Y creo que lo más importante que lograste crear esta comunidad que te sigue y que interactúa. Creo que es algo que es de lo más importante, crear esa interacción, ¿verdad? Así es que es muy importante y este es un consejo para los que van a hacer un canal de YouTube. Interactuar con la gente que te sigue. Eso es importantísimo porque o sea, saben que estás ahí, saben que estás presente. Entonces, si te preguntan algo, métele todo el tiempo que puedas y respóndeles. Aunque tengan un comentario que no es pregunta, tú nada más ponle, sí, gracias. Y pues, digamos que así más o menos como fui ganando como la confianza de la gente para que me siguiera. Sí, y creo que te lo has ganado bastante bien. Porque Gracias. Tienes casi 100,000 suscriptores, pero muchísimos más personas que también ven tus videos que no son suscriptores y que estoy seguro que forman un porcentaje bastante alto. Gracias. En julio de 2022, es donde yo vi tu primer video que colaboraste con otros youtubers. Pude ver un video que subiste con Diego Saúl Reina y con Giovanni Amezcua, que tiene, si no me equivoco, es tu video más visto. Sí, creo que 1.3 millones de vistas sí, hasta el día de hoy. En julio de 2022. ¿Cómo llegaste a conectarte con ellos? Pues mira, yo me encontraba haciendo videos y me metí a mi Instagram, respondía preguntas. De ahí vi que Giovanni Amezcua me hizo un comentario en un video de YouTube. Y cuando me hizo comentario dije, qué buena onda, ¿no? Que Giovanni Amezcua ve mis videos. Porque en ese momento, pues él estaba mucho más grande, o sea, tenía muchos más suscriptores que yo, ¿no? Dije, pues a él le respondí. Como a la semana, me mandó un mensaje por Instagram. Y dice, oye, ¿cómo estás? Y empezamos a platicar sobre videos y todo. Como a los 3 días me mandó un mensaje Diego. Me dice, oye, deberías de venir a Edmonton a colaborar, vamos a hacer un video juntos. Bueno, haz video conmigo, con Giovanni, lo hacemos juntos. Y dije, pues estaría muy buena la idea. Y a mí me dio muchísimo gusto, ¿no? O sea, dije, ¿cómo Diego Saúl Reina me está invitando a colaborar con él, no? Y sí, al mes más o menos planeamos todo y pues me fui a hacer video con ellos. Wow, muy interesante. Y más, Giovanni, si estás viendo este video, también podemos tener una oportunidad de que nos platiques tu experiencia, así como Jared nos dio esta oportunidad. Estamos hablando, tuve la oportunidad de conocer a Diego también en un evento aquí en Ottawa y efectivamente Diego es una magnífica persona. Así es. Todos sus seguidores lo saben y Diego es una persona muy real. Claro. Y tuve la experiencia de conocerlo también en el Parlamento de Ottawa en un evento y lo primero que le dije, oye Diego, estoy intentando hacer un canal y él me dijo,
lo primero que tienes que hacer es esto y esto y esto. Instagram te sirve para esto, Facebook para esto. Y me dio todos los consejos. Y le dije, oye, ¿puedo grabar un short contigo? Me dijo, claro. Y lo primero que dijo en el video es, México es único en el mundo y apoyen a los creadores que van empezando. Los youtubers que están hasta arriba no necesitan sus visitas. Si tienen un creador de su estado, de su ciudad o de su pueblo, vean su contenido. En lugar de estar viendo Casa de los Famosos que apoya a las televisoras, que fueron monopolios que solaparon la corrupción por décadas, apoyan a los creadores independientes de sus comunidades. es una de las cosas que recuerdo bien de Diego. Sí, 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 Entonces, Diego también, muy posiblemente podemos vernos próximamente. Pero bueno, muy interesante que Gracias. tuviste una exposición muy rápida a los youtubers que tenían más seguidores aquí en Canadá. Ujú, sí, fui afortunado, la verdad. O sea, yo no esperaba esa conexión o esa comunicación. Algunas personas, he visto algunos videos sobre los youtubers en Estados Unidos que tienen más seguidores y muchos están de acuerdo en el que el 99% del éxito en YouTube no es suerte, es habilidad, skill en inglés. Constancia, sí, constancia, habilidad, mostrar lo que otros no muestran, Ujú. ser, digamos que orgánico, Ujú. que ser tú mismo, pues. Ujú. Y así es lo que yo he encontrado que me ha funcionado hasta ahorita. Ujú. Y pues sí, mostrar cosas como son, ¿no? O sea, Ujú. si muestro la construcción que no me pagaron o que te pagan poco, pues así lo muestro. Ujú. Y ya. Creo que eso da mucha veracidad y hace que te sigan las personas. Excelente. Jared, tengo unas preguntas también que me gustaría hacerte. Es un poquito más sobre tu presente y sobre tu futuro, ¿verdad? Ujú. Am, ¿qué es lo que tú consideras que hace único a tu canal? Diferente, porque sabemos que hay varios youtubers que tienen una temática similar de estar en Canadá y explicar la vida. Ujú. ¿Qué hace tu canal diferente a otros youtubers? Pues mira, como te explicaba, yo creo que el hecho de ser yo mismo y hay algo que le encanta mucho a la gente, que es que yo los llevo a los sites de construcción, o sea, a las obras, y me meto y les estoy mostrando cómo se hacen las cosas, cuánto cuesta, cuánto se desperdicia, cuánto se gana, eh, en qué puedes ganar más, en qué puedes ganar menos, lo que está ahorita en auge, lo que no. Eso creo que le gusta mucho a la gente. O sea, que yo los llevo a las obras, y son obras reales. O sea, porque yo me la paso en obras de construcción todos los días. Ujú. Entonces yo saco mi teléfono y estoy, o a veces si puedo, llevo mi cámara y le estoy mostrando todo. Yo creo que eso les ha gustado mucho a la gente, porque pocos youtubers en Canadá hacen eso. De hecho, Diego hacía eso, pero ahorita, pues, digamos, ya tiene una empresa muy grande, ya Sí. no tiene que. Sí, sí. Pero yo sigo todos los días yendo a las obras y a mí me encanta estarle mostrando a la gente lo que es construcción en Canadá. Sí, sí, excelente. Creo que como lo comentaste hace un rato, ¿verdad? Interactúas con las personas que están viendo y haces, en lugar de que alguien piense que solamente está viendo un video, haces que nos sintamos que estamos dentro estamos ahí en la casa viendo la casa más cara de $800,000 en Sí, Canadá. sí. Y, Pues yo intento, como te digo, yo me pongo a pensar y digo, si yo estuviera en México, en este caso, porque soy mexicano, ¿qué me gustaría que me mostraran sobre Canadá? Me hago esa pregunta. Digo, pues mira, si estoy en un sitio de construcción, me gustaría que me dijeran cuánto gana un plomero, por ejemplo. Me gustaría que me dijeran cuánto se gasta uno en poner esta cosa, ¿no? Por ejemplo, el piso en las casas. Entonces, ahí me voy haciendo yo mi propio script, digamos. Justo tocas un tema y qué bueno que lo pusiste en la mira porque me causa muchísima curiosidad muchísimos de tus videos. Tú nos hablas de un día como repartidor de Uber, un día poniendo piso, un día haciendo taping, un día... ¿Cómo logras conseguir tantos trabajos? Pues fíjate que yo me voy a las obras y digo, por ejemplo, a alguien que está haciendo framing, oye, ¿puedo hacer un video contigo? Quiero mostrarle a la gente cómo se hace el framing en Canadá, ¿no? Y les ayudo en el día, o sea, les digo, ¿sabes que yo te ayudo? Tú déjame hacer el video y todo el día, digamos, yo te voy a ayudar y tú me pones a hacer lo que tú quieras y pues, o sea, ganas y yo gano, ¿no? O sea, yo gano, digamos, los views y tú ganas, pues que yo te estoy ayudando a hacer el trabajo, ¿no? Y pues siempre me dicen que sí. Y hay momentos que pues llego y les digo, oye, ¿sabes qué soy Jared? Ya te conozco, sí, vente. Trabaja conmigo y pues ya hasta hacemos amistad, vamos hasta por un café a comer y así. O sea, me ha funcionado también para ser amigos, fíjate. Para digamos que adentrarme más en la comunidad latina en Canadá, a través de haciendo cosas en construcción y videos. Me imagino. Sí. Cuando tú vas a sacar un video, ¿nos puedes platicar un poquito
de cómo es este proceso. Por ejemplo, el último video que sacaste fue hace como 4 días, si no me equivoco. 4 días. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo, primero, cómo nace la idea? Ya nos comentaste un poquito que te inspiras en preguntas, en cosas que te gustaría ver. Más o menos es como la idea. Pero, ¿cuál es tu proceso a seguir de decir, de principio a fin hasta que posteas? Y el trabajo después de postear, porque creo que hay trabajo envuelto también después de postear. Bastante. ¿Cuál es tu proceso normal desde que tú piensas en un video hasta que ya está publicado? Pues mira, primero pienso en una idea general. En este caso, que me fui a Edmonton a hacer colaboración con Giovanni y con Vladivostok, un saludo, por cierto. Pensamos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el tema? No, pues va a ser construcción y qué es lo que está en auge ahorita en la construcción en Edmonton. Entonces, con esa idea general empieza a pensar, a ver, o sea, qué es lo que realmente quiere saber la gente sobre esta idea. Y más que lo es lo que quiere saber, también qué es lo que quiere ver, porque al final del día es un video, ¿no? Estás exponiendo, digamos que video y audio. Entonces dijimos, bueno, vamos a responder estas preguntas. Yo me hago, digamos, una lista de preguntas que voy a responder en el video sin hacerlo sonar como pregunta. Yo simplemente digo, por ejemplo, si quieren hacer taping, van a ganar tanto. Porque ya me hice la pregunta anteriormente de que cuánto gana alguien que hace taping, ¿no? Después que hago el video, digamos que saco los clips. O sea, los clips son los videos cortos y varias tomas. Yo me imagino por ejemplo, caminando en la obra. Pongo la cámara aquí, camino, digo algo. Pongo la cámara allá, camino, digo algo. Y así. Y siempre trato de que digamos que el background, lo que está atrás, sea interesante para la gente. Que si no me quieren ver a mí, que vean lo que está atrás de mí, ¿no? Que les parezca interesante. Una vez que tengo los clips, los mando a mi computadora. Y ahí sí empiezo a depurar. ¿Qué salió bien? ¿Qué no salió bien? A veces hay videos que salen borrosos o que, como te decía, que salen en cámara lenta, entonces los tengo que borrar. Y luego ya, digamos que filtro lo que no me gusta, pongo lo que me gusta y ya empiezo a juntarlo en mi programa de edición. Y ya le meto bastante trabajo. No sé, a veces me toma hasta 10 horas editar un video, porque yo los edito. Sí, wow. Y a esta cantidad de suscriptores y tú sigues editando, wow. Sí, yo los edito y pues ya después, una vez editados, ahora tengo que hacer la miniatura. Eso toma mucho tiempo. La gente piensa que es así de, pues ya lo tienes y para arriba. No, toma bastante tiempo, hasta los hashtags, un montón me toma como casi 1 hora subir un video desde que ya lo tengo listo a una vez que está ya en mi canal de YouTube. Y pues así es un proceso lento, pero yo disfruto cada minuto, la verdad. Me encanta hacer videos y me encanta exponerle a la gente cómo es vivir en Canadá para un latino. Jared, otra pregunta también relacionada con este mismo tema. ¿Tú has recibido alguna vez algún comentario, alguna retrospectiva, algún feedback de alguno de tus seguidores que ha impactado la dirección de tu canal significativamente? Pues mira, a mí me mueve mucho la gente que me dice que quiere trabajar en Canadá, que tiene experiencia en pintura, digamos, o colocación de ladrillo, y por alguna extraña razón, bueno, por muchas razones no pueden venir a Canadá a trabajar. Entonces yo siempre digo, a ver, esta persona que hace muy bien ladrillo, ¿qué puedo decir yo para que él logre o le abra yo las posibilidades para que llegue a Canadá? Entonces, digamos que empiezo a hablar sobre algunos programas de migración y eso, digamos que sí me encamina a qué tipo de video quiero hacer. Cuando veo ese tipo de personas que me dicen, ¿sabes qué? Me ponen en los comentarios. Tengo 40 y tantos años, tengo 20 años en la construcción, estoy haciendo ladrillo y luego hasta me mandan fotos por Instagram. Y sí me muevo y digo, ¿sabes qué? Pues puede ser un video dedicado a esta persona, porque como él va a haber muchas que no se atreven a poner comentarios porque piensan que no los voy a leer, que casi leo todos. Y pues tratar de hacerle la vida un poquito más sencilla, que pueda migrar a Canadá y pues trabajar aquí en lo que le gusta, que es eso. Entonces, eso siempre me mueve mucho, ¿eh? ¿Has pensado en quizás en algún momento establecer también digamos, alguna firma, alguna empresa donde puedas ayudar a todas estas personas? Porque sabemos que hay muchas personas que ya tienen esas empresas de inmigración y ayudan a la forma con el proceso correcto, pero igual no se dan abasto porque hay muchísimas personas que buscan eso. ¿Has pensado en algún momento quizás ir por ese camino? Mira, sí lo he pensado, pero requiere bastante tiempo y ahorita como me dedico a la construcción tengo una pequeña compañía y eso me demanda bastante tiempo. O sea, yo quiero ayudarlos a todos y yo hago lo que puedo, pero... O sea, sí me gustaría, pero en este momento siento que no le pondría todo el enfoque que merece, ¿no? Pero eventualmente sí lo quiero hacer. Y aparte,
necesito conseguir un consultor de migración Ujú. con licencia Cierto. para que dé consultoría, ¿no? Porque no puede ser cualquiera. No por hecho de que yo Sí, sí. sepa de migración voy a dar consultorías, no, de hecho es ilegal. Sí, Entonces, sí, necesitas tendría... estar certificado. Y como hay tantos fraudes, yo tendría que, digamos, confiar plenamente en esta persona, sabiendo que la información que va a dar es meramente para facilitar, para que la gente venga a trabajar a Canadá o venga a establecerse a Canadá, no tanto como para ganar dinero. Cierto. Así es. Me causa también curiosidad cuando dices, bueno, tengo una pequeña empresa de construcción. Tú Ujú. también en un video donde tú le hablas a la dueña de la casa y le hablas que vas a hacer un trabajo en una cerca y le hablas sí. primero, le explicas. Hey, good morning. How are you? This is Jared. So, I wanted to ask you something. You think it's possible for me to make a video at your property? So, I run a YouTube channel, small one. Tengo un pequeño canal de YouTube. Entonces cuando tienes un canal de más de 90,000 suscriptores y lo llamas pequeño, entonces me causa curiosidad cuando dices tengo una pequeña empresa. Me causa curiosidad a qué te refieres, pero bueno, creo que podemos aprender mucho de tu empresa en tu canal porque siempre nos estás explicando de eso y hemos visto mucho el crecimiento e incluso cómo has extendido internacionalmente el proyecto de tu empresa. Entonces, no quiero quitar tiempo de ese tema porque mejor vayan a ver sus videos Gracias. para que se den cuenta del trabajo que ha tenido Jared y cómo ha crecido su empresa. Todo lo pueden encontrar en su canal. Jared, pensemos en alguien que nos está mirando en este momento y está sentado y está pensando que quiere hacer un canal de YouTube, Ujú. pero no saben qué hacer. ¿Qué Ujú. consejo le das? Pues yo el consejo que le daría es que debe ser un nicho que le guste. O sea, a lo mejor te gusta hacer gaming, te gusta hacer, no sé, costura, ¿no? Y que le intentes, porque el algoritmo de YouTube es, como te decía, es muy difícil, digamos que, de entender. Lo que sí sirve es que, pues cada semana subas al menos un video sobre el mismo nicho. Cada semana y trata de que sea siempre a la misma hora. Y digamos que la miniatura, el thumbnail, como muchos lo conocen, tiene que ser de buena calidad. Los videos también deben de ser de muy buena calidad, especialmente el audio. Hay que tener bastante atención en el audio. Y pues darle, o sea, ser constante, y vas a ver que eventualmente empieza a tener seguidores. De hecho, te contaba que tengo un amigo que abrió su canal hace como 6-7 años y subió como 200 videos, hasta más. Y hasta hace, ¿qué? 4 meses, 5 meses, ya empezó a tener bastantes seguidores. Por 6 años, 7, nada más llegó como a los que 10,000 seguidores. Si te das cuenta, por todo ese tiempo, digamos que no es tanto, ¿no? Estoy seguro que no era lo que él quería alcanzar. De repente empezó a hablar sobre un nicho diferente, ya tiene más de 200,000, 240,000. Y ahí está súper feliz. Digo, no, pues este es mi nicho, me gusta, y pues ahí le voy a dar. Y sí, eso también es otra. Si el nicho, por ejemplo, estás haciendo costura y ves que ya pasó un año y no te resulta, pues cambia otra cosa. A lo mejor, no sé, ahora quieres hablar de lámparas, no sé, de cómo limpiar cosas. Tú dale, y así. Siempre hay gente para casi todo. Sí, tienes toda la razón. He visto algunos casos tan interesantes. Estaba viendo uno de los canales en los que he estado aprendiendo y también pueden ir a verlo. No está patrocinado, pero es muy bueno donde he aprendido, que se llama Think Media. Y comentaban el caso de una chica que trabaja su trabajo de 9 a 5 normal. A ella le gusta hacer recetas de cocina fáciles para las personas que no tienen tiempo. Ay. Ella hizo un video una vez, ella decía, todos me dicen que no haga videos largos, pero un día no había subido en mucho tiempo y subió un video como de 1 hora haciendo muchas recetas fáciles para hacer rápido el fin de semana y tenerlas listas para la semana. Ella ha hecho $44,000 con ese video nada más. Wow. Entonces, creo que ahí es cuando me di cuenta que tienes toda la razón en cuanto a enfocarse en un nicho y después pues, experimentar diferentes cosas, ¿no? Sí. Y hay un consejo similar cuando me comentas esto de seguir constante. Creo que es algo también muy importante. Comentaba MrBeast, que todos conocemos a MrBeast. Claro. También si estás escuchando esto, MrBeast, una entrevista. Claro, ¿por qué no? Él comentaba que decía, primero sube videos. Después de 100 videos hablamos, ¿no?
Y es lo que me comentas, ¿no? Primero, a veces quizás no vamos a ver esos resultados. Así es, Pero así es. como dices, ¿verdad? Toca ser constante. Sí, es mucha constancia y yo estaba escuchando, bueno, estaba más bien leyendo que de cada 100 videos que se abren en YouTube, solamente 2 continúan después de un año. Ujú. Porque es mucho trabajo. Muy probablemente el primer año no veas pues ni dinero, ni seguidores, ni nada, Ujú. pero tienes que continuarle. Ujú. Y mucha gente pues dice, esto no es para mí, pues ya no tengo seguidores, pues ya lo dejo. Sí. Cuando a lo mejor tenían mucho potencial, nada más que no lo descubrieron, ¿no? No vieron cuál era su nicho, donde iban a tener bastante éxito. Es como esta imagen que habla de esta persona que está picando la tierra y tratando de llegar al diamante. Y no lo Sí. encuentra y al final se da la vuelta para atrás, pero le faltaba un poquito. Ya estaba, ¿verdad? ¿no? Y luego. Sí, exactamente igual. Jared, ¿cuál es el futuro de Jared en Canadá? ¿Hay algunos proyectos, hay algunas colaboraciones interesantes que vienen? De hecho, sí, el otro mes voy a Europa y voy Ok. a hacer colaboración con 2 creadores de contenido. No les quiero decir quiénes son, sorpresa. Vean su canal, suscríbanse a Vayan su a mi canal canal. para que sepan quiénes son estas Pero personas. estoy seguro que más del 50% de los que nos está viendo conocen esos creadores de contenido. Excelente, excelente. Y pues Entonces sí. no te detienes, Jared. No, yo no me detengo. A lo mejor algunas veces no subo videos Ajá. porque estoy súper ocupado. Pero pues yo sigo pensando en qué más mostrarle a la gente sobre Canadá. Y a lo mejor empiezo también a hacer videos sobre viajes. Ujú. No sé. Creo que vimos y nuestro compañero Diego creo que hizo esa transición también, ¿verdad? Sí, Comenzó también. explicando Sí. qué es la vida en Canadá y de repente ya está en las calles de India. Así es. ¿En qué momento? También Planeta Juan también empezó hablando de migración Cierto. y ya está por todo el mundo. Sí, Interesante, hablando interesante. sobre viajes. Y creo eso lo había escuchado de algunos youtubers que también tienen ya tiempo en este medio donde decían que, bueno, como dices, primero enfocarse en un nicho, ya cuando lograste llenar una audiencia en ese nicho, entonces ya es cuando te puedes permitir Ujú. expandir un poquito más tu nicho, ¿verdad? Sí, digamos, explorar otro tipo de Ujú. temas y pues sí, o sea, muy probable, o sea, la posibilidad de que tengas éxito es mucho mayor a que si no tienes ningún seguidor, ¿no? Ujú. Ya cuando tienes más. Cierto. Yo sé que no nos puedes dar mucha información de los próximos colaboraciones que vas a tener, pero poniendo esas colaboraciones a un lado, ¿no? Vamos a irnos a pensar un poquito exóticamente. Si tú pudieras colaborar con cualquier creador de contenido de YouTube que tú quisieras, que te dieran el número y mañana está aquí para colaborar contigo, ¿con quién sería? Una persona que sigo bastante, me gustan mucho sus videos porque son muy orgánicos y así como muy espontáneos, es Yulai. Yulai. Creo que con él sería una colaboración. A mí me encantaría colaborar con él. Bueno, si llegas a ver esto, colabora con Por Jared. favor, ¿no? Y después de que colabores con Jared, también puedes colaborar con él. Claro, con los dos, ¿por qué no, no? La verdad que me gusta mucho, como te comentaba antes, Jared, me gusta mucho aprender. Me gusta mucho aprender en general. Ujú. Y mucho más de las personas que ya han logrado algo significante en su camino, en su vida. No quiere decir que alguien ha hecho mejor que otro, pero en tu propia vida creo que has logrado muchísimo progreso hasta el día de hoy. Entonces me gusta mucho absorber de todas estas personas y pues qué oportunidad de hoy de poder estar No, aquí. muchas gracias, Dante. Gracias a ti. Y yo sé que vas a ver que tu canal va a llegar muy lejos. Ojalá que sí. Si tienes madera para YouTube. Ojalá que sí. Fíjate que lo que todo comenzó, bueno, no sé en qué momento comenzó, pero como te das cuenta me gusta hablar. Ujú. Por eso mi canal se llama Dante Speak, ¿verdad? Se parece como a la película del pico de Dante Ah, Speak. sí. Ajá, pero en realidad es porque me gusta hablar y nadie me calla, ¿verdad? Entonces dije, bueno, si puedo hacerlo, ¿no? Y muchas personas me han comentado, oye, ¿cuándo vas a empezar tu podcast? Oye, ¿cuándo? Ujú. Oye, si esto lo hubieras puesto en un podcast, mucha gente se hubiera interesado. Y digo, sí, es cierto. A veces tengo muchas conversaciones muy interesantes con personas de las que aprendo mucho. Y digo, es cierto, y si yo pudiera grabar esto y crear una colita de historial, de impacto, ¿verdad? Que Así otras es. personas les pueda servir. Sí. Qué mejor, ¿no? Claro, no, ya lo estás haciendo. Felicidades. Y como te digo, Gracias. se ve que tienes madera y te va a ir muy bien. Ojalá que sí, muchas gracias, Jared. No. Tenía un par de preguntas más antes de que terminemos aquí. Poniendo a YouTube un poquito de un lado, Ujú. ¿cuáles son algunas de tus pasiones, cosas que te interesan?
a un lado de, bueno, sabemos que tienes tu empresa de construcción. Puede ser eso o otra cosa. ¿Qué más te apasiona además de crear contenido aquí en YouTube? Mira, algo que mucha gente no sabe, y no lo digo porque luego me atacan mucho en redes, es que a mí me encanta viajar. Conozco 26 países. Wow. Viajo, algunos me han visto también en redes que viajo bastante, y a veces viajo y no lo digo porque ya ves que no falta el que te echa hate. Y otra cosa que también me encanta hacer es bailar. A mí me encanta la salsa, y de hecho, y le mando saludos a esta persona que me inició en la salsa, tenía como 19 años, tuve una novia peruana, la fui a ver a Perú, y en ese tiempo a mí no me gustaba la salsa para nada, ¿no? Me dijo, oye, vamos a un antro de salsa. Yo, sí, con salsa, pues vamos, ¿no? Y dice, vamos a bailar. Me sacó a bailar a la pista. Entonces la canción que estaba sonando, dije, pues está buena, como que me gusta. Empecé a mover y digamos que vi que tenía, digamos, un poco más ritmo de lo normal. Sí. Y pues ahí empecé a bailar y, me encanta la salsa. Yo soy súper bailador de salsa. Wow. Esa yo tampoco la sabía. Eso también es sorpresa, ¿no? Entonces, sí. Ojalá un día subas un video donde des unas lecciones de salsa. Muy pronto. Yo quiero aprender salsa. Yo bailo folclore, como pueden ver en mi canal. Muchos de mis videos es de bailar folclore. Pero me creerás que yo no soy bueno para la salsa. ¿Ah, no? No. Órale, ¿no? Porque te he visto bailando folclore y eres buenísimo. Gracias, pero no. Cuando se trata de bailar la salsa, me sé 3 vueltas y ya. Pero aquí en Canadá, tú sabes que esas 3 vueltas... Ya con eso, ¿no? Eres el máximo. Sí. No, a mí sí me encanta. La salsa, de hecho, cuando voy en mi vehículo, siempre estoy escuchando salsa. Salsa o hasta merengue también. Eso es algo que no sabíamos de Jared. Que ya sabemos. Y esperamos ver pronto ese video de clases de salsa. Muy pronto, este año. Y una última cosa también, Jared. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de la vida el vivir en Canadá? Uy, qué buena pregunta. Pues mira, yo cuando estaba viviendo en México, pues digamos que ya había salido al extranjero, ¿no? Y veía el tipo de vida que la gente tiene en el extranjero, pero no digamos que de manera específica ni tan profunda. Cuando yo me mudé a Canadá, me mudé con una chica canadiense, que ahora es mi esposa. Pues había muchos choques culturales y uno no se imagina cómo la gente piensa acá, cómo vive, hasta que vives en el lugar. O sea, no es lo mismo, digamos que conocer, no sé, Francia y así, a vivir en esos lugares. O sea, empiezas a abrirte como persona, digamos que entiendes más a los extranjeros. Antes cuando yo vivía en Canadá, en México, llegaba un extranjero y decía, es que hace mucho calor, no aguanto el calor. Y yo decía, ¿por qué se queja del calor, no? Pero ya llegando aquí, digo, bueno, aquí pues hace mucho frío, ¿no? La mayor parte del tiempo. Y pues sí, puedo entender ahora por qué cuando van a México se quejan del calor. Porque no están acostumbrados, ¿no? Sí. Entonces eso como que te abre la mente, como que dice, entiendo más a esta persona. Cuando en México decimos, que no sea payaso, ¿no? Pero ya cuando estás viviendo en otro lugar, dices, no, pues sí entiendo porque puede ser que lo hice por esto y por esto y por esto. Entonces, pues sí me ha cambiado bastante la mente. Digamos que me abrió a un mundo pues mucho más grande, ¿no? Oye, Jared, y una pregunta que me causa mucha curiosidad. ¿Algún día Jared en Canadá se va a convertir en Jared en Alemania, Jared en Australia, Jared en Sudáfrica? En Asia. ¿Está eso dentro de los planes de Jared, de quizás experimentar otro país, además de Canadá? Pues mira, a lo mejor no vivir en otro país, pero sí quiero empezar a viajar y mostrarle a mis seguidores cómo son otras partes del mundo, ¿no? Me gusta mucho Asia, por ejemplo, Europa no se diga, y no creo que me vaya a vivir a otro país. O sea, no es que no quiera, pero no lo veo en el futuro. A lo mejor no, tal vez no a corto plazo. Lo que sí veo es viajar y empezar a mostrar a la gente. Eso sí lo veo. ¿Cómo ves? Bueno, Jared, pues ha sido muy inspiradora esta oportunidad de platicar contigo, y yo personalmente he aprendido mucho, y estoy seguro que ustedes que están viendo también, ojalá hayan tomado notas y no vuelvan a ver este video. Todos los consejos que nos dio Jared los vamos a poner en práctica, empezando por mí mismo, sobre YouTube y sobre la vida en general. ¿Algo más que nos quieras contar, Jared, antes de cerrar esto? Pues mira, les quiero decir que para la gente que quiere venirse a vivir a Canadá, no pierdan la esperanza. Es un poquito más difícil ahora, pero si ustedes hablan inglés o francés o los dos, y tienen
tienen digamos que un skill en la construcción, las posibilidades de que se vengan a vivir a Canadá son muy altas. Sigan intentando. Yo sé que todos quieren venir a trabajar a Canadá, pero sí, digamos que métanle un poquito en su idioma. Pues más que todo es el idioma, pero la esperanza no la pierdan. Pueden venir a vivir a Canadá y, pues sí, tener una vida un poquito más confortable. Excelente, gracias por tus palabras, Jared. Y es cierto, sigan con esa esperanza y sigan viendo los videos de Jared porque vamos a aprender muchísimo de cómo es la vida aquí y estar mejor preparados para cuando demos ese paso. Y bueno, para finalizar, aquí abajo el canal de Jared, entonces no olviden suscribirse a su canal. Suscríbanse también a este canal si quieren seguir aprendiendo más de personas que han sobresalido en el extranjero. Vienen entrevistas muy interesantes también. Vayan a ver esta entrevista donde me reuní con la persona que trajo el folclore mexicano a Canadá. Está muy interesante. Y bueno, Jared, no olviden darle like y suscríbanse para poder continuar viendo esto. No, muchas gracias a ti, Dante. Muchas gracias por tu espacio y te deseo todos los éxitos. Muchísimas gracias, Jared. A ti, Dante.